Mi mamá solo me tuvo por conveniencia. A los 18 me abandonó. Mi abuela me ayudó y ahora quiere volver a mi vida. Mi mamá siempre supo exactamente hasta dónde podía llegar sin meterse en problemas. Nunca me golpeó lo suficiente para dejar marcas visibles. Nunca gritó lo suficiente para que los vecinos llamaran a alguien. Nunca me dejó sin comida el tiempo suficiente para que alguien sospechara, pero sí lo suficiente para que yo entendiera que depender de ella era un error. Desde que tengo memoria, su trato hacia mí era frío, calculado, como si yo no fuera su hija, sino una obligación que tenía que cumplir para seguir recibiendo algo a cambio. Crecí sintiendo que estorbaba, que mi existencia le incomodaba, y no era algo que imaginara. Ella se encargaba de recordármelo todos los días, con comentarios pequeños, con miradas largas, con silencios que pesaban más que cualquier grito. Si no fuera por ti, mi vida sería más fácil, me decía mientras hacía cualquier cosa, como si fuera una verdad obvia que yo debía aceptar. Nunca fui suficiente para ella, pero tampoco me dejaba ir. Había días en los que parecía que intentaba ser una madre normal, me preguntaba cómo me había ido en la escuela o me compraba algo barato, pero siempre había algo detrás, una razón que no tenía que ver conmigo, sino con lo que yo representaba para ella. Con el tiempo lo entendí, yo no era su hija, yo era su ingreso. El dinero que recibía por mí era lo único constante en su vida, lo único que realmente le importaba mantener. Por eso nunca cruzaba la línea, por eso sabía exactamente cuánto podía descuidarme sin que alguien interviniera. Me mandaba a la escuela con ropa limpia, aunque fuera vieja, se aseguraba de que no me faltara lo básico, lo justo para que nadie hiciera preguntas. Pero en casa era diferente. En casa no había cariño, no había apoyo, no había nada que se pareciera a lo que yo veía en otras familias. Había reglas absurdas, castigos silenciosos, días enteros en los que no me hablaba, como si yo no existiera, y otros en los que descargaba toda su frustración en mí sin necesidad de levantar la mano. Aprendí rápido a no hacer ruido, a no pedir nada, a no llamar la atención. Aprendí a leer su humor con solo verla entrar por la puerta, a saber cuándo esconderme en mi cuarto y cuándo desaparecer lo más posible. Porque aunque no me golpeara, había algo peor en su forma de tratarme, algo que no dejaba marcas, pero que se quedaba conmigo todo el tiempo. Y lo peor de todo, es que nadie lo veía. Porque desde afuera, ella parecía una madre que hacía lo que podía. Pero yo sabía la verdad. Y con los años, empecé a entender algo más. Ella no me odiaba por accidente. Ella me odiaba por decisión. El día que cumplí 18 años no hubo pastel, no hubo felicitaciones, no hubo nada que marcara que era un día importante. De hecho, fue uno de los días más normales que recuerdo, y eso fue lo que más me inquietó, porque algo en el ambiente se sentía distinto, como si ella estuviera esperando algo, como si hubiera estado contando los días en silencio. Yo regresé de la escuela, dejé mi mochila en el mismo lugar de siempre, y la encontré sentada en la sala, mirándome, no como antes, no con molestia, no con fastidio, sino con una calma que nunca le había visto. Me pidió que me sentara, y eso ya era raro, porque nunca hablábamos así, nunca de frente, nunca con esa seriedad. Pensé que quizá, solo quizá, ese día iba a decir algo diferente, algo que sonara a orgullo, o al menos a alivio de haber llegado hasta ahí. Pero no. Lo que dijo fue simple, seco, directo, como todo en ella, ya eres mayor de edad. Asentí, sin saber exactamente qué esperaba que respondiera. Hubo un silencio incómodo, uno de esos que parecen alargarse más de lo normal, y entonces soltó lo siguiente como si nada, como si estuviera hablando del clima: tienes hasta mañana para irte. Al principio pensé que era una broma, una de esas formas raras que tenía de ser cruel, pero no se estaba riendo, ni siquiera parecía molesta, estaba tranquila, demasiado tranquila. Le pregunté si hablaba en serio, y solo me miró, con esa misma calma fría, y dijo que ya no tenía por qué mantenerme, que ya había cumplido con lo necesario, que ya no tenía sentido que siguiera ahí. No hubo gritos, no hubo discusión, no hubo espacio para negociar. Era una decisión que ya había tomado desde antes de que yo entrara por esa puerta. Intenté entender, intenté decirle que no tenía a dónde ir, que necesitaba tiempo, que podía buscar trabajo, que podía ayudar en la casa, cualquier cosa para alargarlo un poco.
Pero ella ya no estaba escuchando, se levantó, fue a su cuarto, y volvió con una bolsa negra, de esas para basura, y la dejó frente a mí. Empaca lo que sea tuyo, dijo, y se fue a la cocina como si nada. En ese momento entendí algo que, en el fondo, siempre había sabido. Todo ese tiempo, todos esos años, no había sido más que una etapa para ella, un trámite que tenía fecha de caducidad. No era que de pronto dejara de quererme, es que nunca hubo nada que dejar de sentir. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto viendo mis cosas, intentando decidir qué era lo suficientemente importante como para caber en una bolsa de basura. Cada objeto que tocaba se sentía vacío, como si no perteneciera a ningún lugar. Escuchaba a mi mamá en la otra habitación, moviéndose con total normalidad, como si al día siguiente no fuera a echar a su propia hija a la calle. En algún momento me levanté y fui a la cocina por agua, y la vi sentada, revisando unos papeles. No me miró cuando entré, pero sí dijo algo que se me quedó grabado: no olvides llevarte todo, no quiero tener que tirarlo después. Fue lo más cercano a una despedida que recibí. A la mañana siguiente, ni siquiera me acompañó a la puerta. Solo dejó las llaves sobre la mesa, como señal de que ya no las necesitaba, y cuando salí, lo único que escuché fue el seguro cerrándose detrás de mí. Ni un cuídate, ni un suerte. Nada. Y mientras caminaba sin saber a dónde ir, con una bolsa negra en la mano, fue cuando entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Ella no solo estaba lista para que me fuera. Llevaba años esperando ese momento. Caminé sin rumbo por varias horas, sin saber a quién llamar, sin querer llamar a nadie en realidad, porque una parte de mí pensaba que si decía en voz alta lo que había pasado, se iba a volver más real. Pero llegó un punto en el que no pude más, me senté en una banqueta, saqué mi celular, y marqué el número de mi abuela, la mamá de mi mamá. No estaba segura de qué iba a decirle, ni siquiera sabía si me iba a creer, pero cuando contestó y escuché su voz, algo dentro de mí se rompió. Empecé a hablar, al principio despacio, tratando de sonar tranquila, pero no pude sostenerlo, terminé llorando, diciéndole todo de golpe, que me había corrido, que no tenía a dónde ir, que no entendía por qué. Hubo un silencio del otro lado de la llamada, uno largo, pesado, y luego dijo algo que no esperaba. Me dijo que seguramente había un malentendido, que mi mamá no era así, que quizá yo estaba exagerando. Eso me dolió más de lo que quería admitir, porque en el fondo sabía que nadie veía lo que realmente pasaba dentro de esa casa. Aún así, me pidió la dirección y me dijo que me quedara donde estaba, que iba a hablar con ella. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que fueron horas. Mi celular vibró y vi que era mi abuela otra vez. Contesté de inmediato, con esa pequeña esperanza de que todo se hubiera arreglado, de que mi mamá hubiera cambiado de opinión, de que al menos fingiera un poco más. Pero no fue así. Mi abuela me contó que había ido directamente a la casa, que le había preguntado qué estaba pasando, que cómo era posible que hubiera hecho eso. Y lo que mi mamá respondió fue peor de lo que yo esperaba. No se defendió, no lo negó, no intentó justificarlo. Simplemente dijo que ya no tenía por qué hacerse cargo de mí, que ya había hecho suficiente. Mi abuela, según me dijo, se molestó, le reclamó, le dijo que yo seguía siendo su hija, que no podía tratarme así. Y entonces mi mamá soltó algo que me heló por dentro cuando lo escuché. Le dijo que si tanto le importaba, que hiciera lo mismo que ella. Que se deshiciera de mí. Que yo era un estorbo. No hubo emoción en esas palabras, no hubo enojo, no hubo culpa, nada. Solo lo dijo como si estuviera dando un consejo práctico, como si yo fuera un objeto que se podía pasar de una persona a otra sin importancia. Mi abuela guardó silencio después de contarme eso, como si todavía estuviera procesando lo que había escuchado. Yo tampoco supe qué decir. Era como si, por primera vez, alguien más hubiera visto la realidad que yo llevaba años viviendo. Después de unos segundos, me dijo que fuera con ella. Que no me iba a dejar en la calle. Cuando llegué a su casa, me abrió la puerta sin decir nada,
y en cuanto me vio, me abrazó. No fue un abrazo perfecto, no fue como los de las películas, fue torpe, un poco rígido, como si no estuviera acostumbrada, pero fue suficiente para que sintiera algo que nunca había sentido en mi propia casa. Me hizo pasar, me dio agua, me preguntó si había comido, cosas simples, cosas básicas, pero que para mí eran extrañas. Luego me llevó por un pasillo hasta una puerta, la abrió, y me dijo que ese sería mi cuarto. Era pequeño, con una cama sencilla, un closet viejo y una ventana que daba al patio, pero para mí se sintió como algo enorme. No por el espacio, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba estorbando. Esa noche me acosté ahí, mirando el techo, intentando entender todo lo que había pasado en menos de 24 horas. Había perdido un lugar al que nunca pertenecí. Y aún así, sentía que algo había cambiado. Al principio no fue fácil adaptarme a la casa de mi abuela, no porque ella fuera mala conmigo, sino porque yo no sabía cómo reaccionar cuando alguien me trataba bien. Había algo dentro de mí que siempre estaba esperando que ese trato cambiara, que en cualquier momento se cansara de mí y me dijera que también me fuera. Por eso, durante las primeras semanas, hacía todo en silencio, limpiaba sin que me lo pidiera, evitaba hacer ruido, trataba de ocupar el menor espacio posible, como si todavía estuviera en la casa de mi mamá. Mi abuela lo notó, claro que lo notó. Un día me dijo que no tenía que moverme como si fuera una visita, que esa también era mi casa. No supe qué responder, porque esas palabras eran nuevas para mí. Tu casa. Nunca había sentido que realmente tuviera una. Decidí buscar trabajo lo más pronto posible, no quería depender de ella, no quería convertirme en otra carga. Conseguí algo sencillo en una tienda, largas horas, poco dinero, pero suficiente para empezar. El primer sueldo que recibí no fue grande, pero lo recuerdo perfectamente, porque fue la primera vez que sentí que algo en mi vida dependía de mí y no de alguien más. Empecé a organizarme, a ahorrar, a pensar en estudiar algo más adelante. No fue un cambio rápido, no fue de la noche a la mañana. Había días en los que me sentía agotada, en los que dudaba de todo, en los que la voz de mi mamá regresaba a mi cabeza diciéndome que no iba a llegar a nada. Pero ahora había algo diferente, ya no estaba sola. Mi abuela, a su manera, siempre estaba ahí. No era una persona de muchas palabras, pero hacía cosas pequeñas que lo decían todo, me dejaba comida lista cuando llegaba tarde, me preguntaba cómo me había ido, me esperaba despierta algunas noches. Cosas simples, pero que para mí eran enormes. Con el tiempo, empecé a cambiar. Dejé de esconderme, dejé de caminar con miedo dentro de la casa. Empecé a ocupar espacio, a hablar más, a reírme incluso. Era extraño, como si estuviera conociendo una versión de mí que nunca había tenido oportunidad de existir. Pasaron los meses, luego los años. Cambié de trabajo, encontré algo mejor, algo donde podía aprender más. Empecé a estudiar en línea, poco a poco, con lo que podía pagar. No era fácil, había días en los que el cansancio me ganaba, pero seguía adelante, porque por primera vez, tenía una razón que no venía del miedo, sino de querer algo mejor. Y aún así, había algo que nunca desaparecía del todo. El recuerdo de mi mamá. No la volví a ver, no supe nada de ella en todo ese tiempo, pero su voz seguía ahí, como un eco, recordándome de dónde venía. A veces me preguntaba si algún día aparecería otra vez, si intentaría buscarme, si siquiera pensaba en mí. Pero con el paso del tiempo, esa idea empezó a perder peso. Porque mientras más avanzaba, más entendía algo importante. Yo no era lo que ella decía que era. Y cada paso que daba era prueba de eso. Con el paso del tiempo, mi vida empezó a tomar forma de una manera que nunca imaginé cuando salí de esa casa con una bolsa de basura en la mano. Lo que al inicio era solo sobrevivir, poco a poco se convirtió en construir algo propio. Dejé el primer trabajo después de casi un año, no porque fuera fácil, sino porque ya había aprendido lo suficiente para aspirar a algo mejor. Conseguí un empleo en una oficina pequeña,
nada impresionante, pero estable, con horarios más humanos y la oportunidad de crecer. Ahí fue donde realmente entendí lo que significaba avanzar. Aprendí cosas nuevas, me equivoqué muchas veces, sentí que no encajaba, que en cualquier momento alguien se daría cuenta de que no sabía lo suficiente y me pediría que me fuera. Esa sensación de no ser suficiente no desaparecía, solo cambiaba de forma. Pero esta vez no huía, esta vez me quedaba, aprendía, preguntaba, insistía. Mi abuela seguía siendo mi punto de equilibrio. Aunque yo ya empezaba a ganar más, ella nunca me dejó pagar todo, decía que no tenía sentido dividir una casa en cuentas cuando podíamos compartirla. A veces discutíamos por eso, pero en el fondo entendía que era su forma de cuidarme, de decirme que no tenía que cargar con todo sola. Con el dinero que fui ahorrando, empecé a mejorar poco a poco mi espacio, compré una cama nueva, arreglé el cuarto, cosas simples que para alguien más serían normales, pero que para mí eran señales de que estaba avanzando. Ya no vivía con lo mínimo, ya no estaba esperando a que todo se derrumbara. También empecé a pensar más en mi futuro, no solo en el siguiente mes. Me inscribí a un curso más formal, algo que realmente me gustaba, algo que podía convertirse en una carrera. Era cansado, trabajar y estudiar al mismo tiempo no es fácil, había días en los que quería dejarlo todo, en los que el cuerpo simplemente no respondía, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba exactamente de dónde venía. Y no quería volver ahí. Hubo momentos en los que la vida me puso pruebas que me hicieron dudar de todo otra vez, problemas en el trabajo, dinero que no alcanzaba, decisiones que parecían demasiado grandes para alguien como yo. Pero cada vez que algo se complicaba, había una diferencia clave con mi pasado. Ahora tenía opciones. Ya no dependía de alguien que me veía como un estorbo. Ya no tenía que quedarme en un lugar por miedo. Esa libertad, aunque daba vértigo, también me empujaba a seguir. Un día, después de varios años, me di cuenta de algo sin darme cuenta. Estaba sentada en la mesa con mi abuela, cenando, hablando de cosas simples, y de repente me escuché riendo. No una risa incómoda, no una risa nerviosa, una risa real. Y en ese momento entendí que algo dentro de mí había cambiado de verdad. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y aunque el pasado seguía siendo parte de mí, ya no definía cada paso que daba. O al menos, eso era lo que yo creía en ese momento. Justo cuando sentía que todo empezaba a estabilizarse, que por fin podía respirar sin estar esperando el siguiente golpe de la vida, pasó algo que no estaba preparada para enfrentar. Mi abuela empezó a enfermarse. Al principio fueron cosas pequeñas, cansancio, dolores que ella minimizaba, decía que era la edad, que no hiciera tanto escándalo. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Insistí en llevarla al médico, y después de varios estudios, llegó la noticia que nadie quiere escuchar. No fue algo inmediato, no fue de un día para otro, pero sí fue suficiente para cambiarlo todo. A partir de ahí, nuestras rutinas cambiaron por completo. Dejé de pensar tanto en el trabajo, en el crecimiento, en mis planes a largo plazo, y empecé a enfocarme en ella. Durante meses, mi vida giró alrededor de cuidarla. Había días buenos, en los que parecía que todo iba a mejorar, y otros en los que verla levantarse ya era una batalla. Me tocó aprender cosas que nunca pensé que tendría que aprender, desde cómo administrarle medicamentos hasta cómo mantenerme fuerte cuando ella intentaba aparentar que todo estaba bien. Y aún así, incluso en medio de todo eso, ella seguía siendo ella. Seguía preocupándose por mí, preguntándome si ya había comido, si estaba descansando lo suficiente, como si no fuera ella quien necesitaba todo ese cuidado. A veces la encontraba viéndome en silencio, y cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía que estaba orgullosa. Esa palabra me golpeaba diferente cada vez. Orgullosa. Era algo que nunca había escuchado antes en mi vida. El tiempo pasó más rápido de lo que me hubiera gustado. Hay momentos que ahora se sienten borrosos, como si mi mente intentara protegerme de recordarlos con demasiado detalle.
pero hay uno que tengo grabado con una claridad que duele. La última noche. Estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo lo frágil que se había vuelto. Me habló con una tranquilidad que me asustaba, como si ya hubiera aceptado algo que yo todavía no podía. Me dijo que no estuviera sola, que no regresara a lo que había sido antes, que todo lo que había logrado era mío, que nadie podía quitármelo. Intenté decirle muchas cosas, pero no pude. Sentía que si hablaba, todo se iba a romper. Así que solo me quedé ahí, escuchando, tratando de guardar cada palabra. Cuando pasó, el silencio fue lo peor. La casa se sintió enorme de golpe, vacía, como si hubiera perdido el único lugar donde realmente pertenecía. Los días siguientes fueron confusos, trámites, personas entrando y saliendo, palabras que no terminaban de hacer sentido. Pero entre todo eso, hubo algo que no esperaba. El testamento. Cuando lo leyeron, entendí que mi abuela había pensado en todo. La casa, sus cosas, todo estaba a mi nombre. No había condiciones, no había letras pequeñas. Solo una decisión clara. Ella me dejó todo. Y algo más importante que eso. Me dejó un lugar al que realmente podía llamar hogar. Lo que sí me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho, fue ver que mi mamá no estaba incluida en nada. Ni una mención, ni una parte, nada. Como si, para mi abuela, esa relación ya estuviera cerrada desde mucho antes. En ese momento no sentí satisfacción, no sentí justicia. Sentí algo más complicado. Porque aunque mi mamá nunca estuvo cuando debía, seguía siendo mi mamá. Y aún así, una parte de mí sabía que esto no había terminado. Porque las personas como ella siempre regresan cuando necesitan algo. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera. No fue inmediato, no fue como si hubiera estado esperando afuera de la casa desde el día del funeral, pero tampoco tardó lo suficiente como para parecer casualidad. Fue una tarde cualquiera, yo estaba llegando del trabajo, cansada, con la mente en automático, cuando la vi parada frente a la puerta. Al principio no la reconocí de inmediato. Habían pasado años, y aunque seguía siendo ella, había algo diferente, más desgaste, más dureza en su rostro. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, lo supe al instante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, sentí ese mismo nudo en el estómago que tenía de niña, esa sensación de alerta, como si todo dentro de mí dijera que algo no estaba bien. Me quedé quieta unos segundos, sin saber si acercarme o dar media vuelta y desaparecer. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo mi nombre, con una voz que intentaba sonar suave, casi amable, algo que nunca le había escuchado antes. Eso, más que tranquilizarme, me puso peor. No encajaba, no era natural. Se acercó un poco, lo suficiente para que pudiera verla bien. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que habían pasado muchas cosas, que quería arreglar las cosas entre nosotras. Esa frase me hizo sentir algo extraño, no era enojo inmediato, era más bien incredulidad. ¿Arreglar qué? Nunca hubo algo que ella intentara construir. Aún así, la dejé hablar. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba escuchar hasta donde era capaz de llegar. Empezó a decir cosas que parecían sacadas de otro contexto, que si había cometido errores, que si las cosas no habían sido fáciles para ella, que si en su momento tomó decisiones pensando que eran lo mejor. No pidió perdón directamente, evitaba esa palabra, como si le pesara demasiado. Le escuché en silencio, observando cada detalle, cada pausa, cada forma en la que elegía decir las cosas sin realmente decirlas. Y entonces llegó al punto real. El dinero. No lo dijo de golpe, no fue directa, pero se notaba en cada frase, en cada intento de justificar su presencia. Habló de problemas, de deudas, de situaciones complicadas. Dijo que estaba pasando por un mal momento,
que necesitaba apoyo, que al final éramos familia. Esa palabra. Familia. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no como antes, no como cuando era niña. Esta vez no era dolor puro, era algo más firme, más claro. Porque en ese momento entendí algo con una claridad que nunca había tenido. Ella no había venido por mí. Había venido por lo que yo tenía. Por la casa. Por el dinero. Por todo lo que mi abuela me había dejado. La miré por unos segundos, sin interrumpirla, dejándola terminar su discurso, dejándola creer que quizá tenía alguna oportunidad de convencerme. Y cuando por fin se quedó en silencio, esperando una respuesta, esperando que yo reaccionara como la niña que alguna vez fui. No sentí miedo. No sentí duda. Solo sentí algo que nunca había sentido frente a ella. Control. Respiré hondo, la miré directo a los ojos, y por primera vez en toda mi vida. No me sentí más pequeña que ella. La dejé en silencio unos segundos más, lo suficiente para que sintiera el peso de la situación, lo suficiente para que entendiera que esta vez no iba a ser como antes. Podía ver en su mirada que estaba esperando algo de mí, quizá duda, quizá culpa, quizá esa necesidad que yo tenía de niña de buscar su aprobación. Pero eso ya no estaba ahí. Le pregunté algo simple, algo que llevaba años guardado, algo que nunca había tenido el valor de decirle. Le pregunté si en algún momento había pensado en mí, no ahora, no por el dinero, sino antes, cuando me dejó en la calle, cuando cerró la puerta sin mirar atrás. Se quedó callada, solo unos segundos, pero fueron suficientes. Porque en ese silencio estaba la respuesta. Intentó decir algo, empezó con un yo, pero no pudo sostenerlo, no tenía una respuesta real, no tenía una mentira preparada para eso. Y en ese momento confirmé lo que ya sabía. Nunca le importé. Asentí, no con tristeza, no con enojo, sino con una especie de aceptación fría. Le dije que entendía, que realmente lo hacía. Que entendía que para ella yo siempre fui un medio, nunca un fin. Que su forma de ver el mundo no incluía el tipo de vínculo que yo alguna vez esperé tener. Noté cómo su expresión cambiaba poco a poco, cómo empezaba a incomodarse, porque la conversación no iba hacia donde ella quería. Ya no estaba en control. Entonces fui directa. Le dije que no le iba a dar nada. Ni dinero, ni ayuda, ni un espacio en mi vida. Le dije que no porque quisiera vengarme, sino porque simplemente ya no tenía lugar para ella. Que todo lo que yo tenía ahora lo había construido lejos de ella, a pesar de ella, y que no iba a permitir que regresara solo porque ahora lo necesitaba. Intentó insistir, cambió el tono, se volvió más dura, más parecida a la persona que siempre había sido. Dijo que era su madre, que le debía al menos una oportunidad, que no podía ser tan fría. Eso me hizo soltar una pequeña risa, no de burla, sino de incredulidad. Fría. Esa palabra en su boca. Le dije que no estaba siendo fría, que solo estaba siendo justa. Que estaba tratando la situación exactamente como ella me enseñó, sin apego, sin emoción, tomando la decisión más conveniente para mí. Ahí fue cuando entendió. Porque por primera vez, estaba del otro lado. Se quedó callada, sin argumentos, sin esa seguridad que tenía antes. Miró la casa por un momento, como si intentara calcular algo más, como si todavía estuviera buscando una forma de quedarse. Pero no había ninguna. Caminé hacia la puerta, la abrí, y me hice a un lado. No dije mucho, no hacía falta. Ella dudó un segundo, pero al final salió. No volteó, no dijo nada más. Solo caminó, igual que yo lo había hecho años atrás, pero con una diferencia importante. Esta vez, yo era quien se quedaba. Cerré la puerta despacio, escuché el seguro encajar, y por un momento me quedé ahí, en silencio, respirando.
Pensé que iba a sentir algo más fuerte, rabia, tristeza, cualquier cosa. Pero no. Sentí calma. Porque en ese momento entendí algo que me tomó toda una vida aprender. No todas las historias se cierran con perdón. Algunas se cierran con límites. Me alejé de la puerta y caminé por la casa, mi casa, pasando por cada espacio que ahora tenía un significado distinto. Ya no era un lugar prestado, ya no era un refugio temporal. Era mío. Y por primera vez, no porque alguien me lo diera por obligación, ni porque representara un beneficio para alguien más, sino porque lo había sostenido, lo había cuidado, lo había defendido. Esa noche me senté en la sala, en silencio, recordando todo lo que había pasado, desde la niña que aprendió a desaparecer para no molestar, hasta la persona que ahora podía decidir quién se quedaba y quién no. Y aunque mi historia no empezó de la mejor manera, terminó exactamente donde debía. Conmigo eligiéndome a mí.